Hoy te enseño a preparar esta preciosa y deliciosa galette de peras y canela. Hola mi gente, ¿has visto qué preciosidad? Hoy te enseño a decorar las tartaletas de fruta para que te queden espectaculares. Concretamente hoy he preparado esta torta o galette de peras y canela, pero puedes hacerla con la fruta que quieras, variar la crema, incluso variar los sabores de la masa. Quédate conmigo y aprende esta técnica que te va a encantar y además es súper fácil. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y vamos a comenzar nuestra receta elaborando una masa quebrada de canela. Por cierto, vamos a hacerla sin huevo. Necesitamos 200 gramos de harina, 2 gramos de canela en polvo, más o menos una cucharada grande, y lo vamos a mezclar. Esto le va a dar un sabor a la masa quebrada espectacular. Ahora añadimos 30 gramos de azúcar moreno, una pizca, más o menos 2 gramos de sal y un poco de vainilla. Yo estoy utilizando vainilla en polvo. Por cierto, quiero aprovechar este vídeo para enseñarte cómo utilizo yo la vainilla. Mira, yo compro la vainilla por internet. Vainilla Bourbon directa de Madagascar, de la mejor que existe en el mercado. Y bueno, vienen súper frescas, vienen en un envase metálico y fíjate cómo vienen de fresquitas las vainas. Tienen un olor que no te puedes imaginar. Y el precio, más o menos salen sobre 1,5 € cada vaina, mucho más barato que en el supermercado. Se cierra además con zip y te dura un montón de meses. Además, cuando yo hago una crema, utilizo, me habrás visto muchas veces, la pulpa de la vainilla natural. Yo nunca uso ya ninguna esencia artificial porque no me gusta. Pero esta vaina, una vez que hemos sacado la pulpa, no se tira. Yo la meto en la air fryer, en la freidora de aire, la pongo a 80 grados durante unos 7-8 minutos, o si no, también la tiendo al sol. Y cuando está durita, durita, aprovecho y con un molinillo de café, por cierto, es uno de los electrodomésticos que más te pueden servir en repostería. Lo uso para moler especias, para moler algún fruto seco rápido que tenga que triturar. Es estupendo. Y fíjate como las vainas, una vez que están secas y duras, siempre espero a tener unas cuantas, me da un polvo de vainilla bourbon natural que es un espectáculo. Y así no tiramos las vainas. No lo uso para las cremas, puesto que se notaría un poquito, ¿no? Esas pintitas, pero lo uso para los bizcochos o para las masas, como en esta ocasión. Lo meto en un bote de especias y al final pues le sacas mucho más rendimiento a la vainilla natural y es que te merece la pena. Bueno, seguimos con la receta. Ahora vamos a añadir 100 gramos de mantequilla sin sal que esté bien fría, de la nevera, cortada en daditos. Y ya sabes, con la pala vamos a darle caña y la vamos a dejar así unos minutos hasta obtener, ya me habrás visto muchas veces hacerlo, una arena, un aspecto de arena mojada. Así está bien. Perfecto. Y como te he dicho en esta ocasión, quería variar la receta por gusto y en lugar de añadir huevo, el líquido que vamos a utilizar es agua directamente. Y así, si tienes algún problema con el huevo, oye, pues mira, ahí tienes una variante. Añadimos la misma cantidad que sería de huevo más o menos, unos 45-50 gramos, pero de agua fría, bien fría, del frigorífico. Y ahora ya sabes, a velocidad mínima y solamente trabajamos lo justo para que se integre la masa. Cuando vea que se despega del bol, como estás viendo, deja de trabajar. Porque si no desarrollará el gluten y se volverá elástica y después se encogerá en el horno. Y no queremos eso. Muy bien, ahora le doy un par de veces con las manos simplemente para asegurarme de que queda todo integrado. Ya te digo, no amases mucho. Y por supuesto, tienes que obtener una masa mate. Si se pone brillante es que se está derritiendo la mantequilla y ya está mal. Bueno, ponla sobre un papel de hornear y encima colócale otro. También puedes hacerlo sin papel, directamente espolvoreando sobre la mesa un poco de harina, pero me gusta enseñarte distintas técnicas. Ya sabes, siempre primero damos unos golpecitos con el rodillo para que no se nos mueva la masa y una vez lo tengamos acomodado, vamos a estirarla solo un poco, porque la vamos a enfriar en el frigorífico y así luego va a ser más fácil laminarla cuando ya la tenemos un poquito aplanada. Llévatela al frigo y tenla reposando durante 1 hora. Esto va a hacer que la masa se relaje, que pierda elasticidad y que luego mantenga la forma. Mientras, te voy a enseñar a hacer la crema horneada de almendra y canela. Esta es una crema clásica francesa y lleva 50 gramos de mantequilla que debe estar blandita, empomada. Le añadimos ahora 40 gramos de azúcar moreno,
un poquito de vainilla, en esta ocasión estoy usando pulpa, una pizca de sal y intenta integrarlo un poquito. Ahora es normal que te cueste, pero le añadimos ahora un huevo a temperatura ambiente, que no esté muy frío, y ahora sí, vamos a obtener nuestra crema. Seguidamente le vamos a añadir 50 gramos de almendra molida, ya sabes que yo la muelo a mano, bueno, a mano, con un triturador, y 5 gramos de canela, 10 gramos de maicena o harina fina de maíz, y ya tenemos hecha la crema de almendra. Esta receta, como estás viendo, es súper sencilla de hacer y el resultado es impresionante. Bueno, ahora espolvorea sobre la mesa un poco de harina. Ya ha pasado una hora en la que pusimos a refrigerar y a enfriar nuestra masa. Está bien durita. Le quitamos el papel y le ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue. Y vamos a empezar a laminarla. Y en esta ocasión voy a utilizar dos guías para asegurarme el mismo grosor por todos lados, que tiene 4 milímetros de grosor. Y con el rodillo voy a ir laminando hasta obtener una masa bien uniforme. Mira, para cortarla utiliza cualquier utensilio molde que mida unos 24 centímetros de diámetro. Un plato también te sirve y la puedes cortar con un cuchillo. No hace falta que tenga así formita porque luego lo vamos a tapar con la decoración. Pero así también queda súper bonito. Y ahora eliminamos el sobrante, pero no lo vayas a tirar. Ni se te ocurra que con esto vamos a hacer la decoración. Vamos quitándolo con cuidadito de no romper nuestro disco central, que como te he dicho mide 24 centímetros de diámetro. Ahí está. Perfecto. Y ahora vas a tomar un plato o un aro un poco menor, de unos 18 centímetros, y le vas a marcar simplemente un círculo. No tienes que atravesarlo, ¿eh? Solamente hacer la marca. Yo me he pasado un poquito y además me ha quedado un poco descentrado. Muy mal. Repito, ¿vale? Venga. A ver, solamente marcamos un poquito la huella. Ahí está. 18 centímetros en el centro. Porque nos va a servir luego a la hora de montar la tarta. Le he puesto un papel de hornear debajo y ahora me voy a llevar mi tarta a la bandeja de horno y la vamos a rellenar. Le vamos a ir poniendo en el centro la crema de almendras y canela. Esta tarta, como has visto, sale muy marroncita, con un color muy otoñal debido a la cantidad de canela que le hemos puesto tanto a la masa como a la crema. Pero si quieres que te quede más blanquita, puedes utilizarla con una masa brisa, una masa quebrada normal a la vainilla. Y la crema pues tampoco necesita la canela si no te gusta o si prefieres no ponerla. Te voy a enseñar ahora la decoración porque es que es una locura. No puede ser más bonita. Mira, yo cuando empecé repostería me compraba muchos cacharritos, cortapastas, historias y al final tengo como 2 armarios llenos. Y al ver esta receta dije, mira, yo no voy a comprarme un cortapasta con forma de hojita. Y se me ocurrió, ¿y si cojo unos tapones o unos aritos que tenga por ahí? Puedo hacer la hoja perfectamente. Fíjate qué técnica que se me ocurrió. También podrías cortarlas con cuchillo, pero se te puede deformar más fácilmente. Así es más guay. Mira, haces un circulito y ahora le pegas otro bocadito y ya tienes una hojita. Por otro lado tienes media luna, que también te podría servir. Puedes hacer estrellitas, flores, lo que quieras. Ya depende del utensilio que quieras usar, pero te admite cualquier tipo de decoración este tipo de tartas. Yo estoy haciendo hojitas de 2 tamaños diferentes utilizando pues 2 aritos diferentes. Ya sabes, toma un par de tapones que tengan distinto tamaño y vas haciendo hojitas. Es una técnica súper sencilla de hacer. Además puedes hacerla con los más pequeños de la casa. Los niños seguro que les va a encantar ayudarte a hacer la tarta. Además me encanta que este tipo de tartas la hagan los niños porque además de desarrollar su creatividad y su imaginación, pues son tartas muy nutritivas, están llenas de fibra, tenemos las frutas sin pelar, almendras, mantequilla. Mira, ahora con un cuchillo, con la parte trasera, les marco las nervaduras a las hojitas con mucho cuidado de no tocarlas mucho, porque si las toqueteas mucho se te van a reblandecer, ¿vale? Así. Y voy terminando mis hojitas que me están quedando súper chulas. Y ahora, para que no se calienten, llévatelas al frigorífico, a la nevera,
pues unos 30 minutos mientras que vamos montando la fruta, cortándola y montando la tarta. Para hacer esta tarta yo voy a utilizar 3 o 4 peras de la variedad Conferencia porque son así alargaditas y me gusta mucho el juego que me van a dar visualmente. Primero le vamos a quitar el rabito, intentando no quitar la forma final de la pera, así le quitamos bien poquito. La pera tiene que estar bien lavada, puesto que vamos a usarla con piel porque nos va a dar contraste de color luego. Y ahora le vamos a quitar el culito para que luego no nos encontremos ningún trocito así duro a la hora de degustar nuestra galette. La cortamos a la mitad y ahora un utensilio súper barato y que es muy útil y que vamos a utilizar es el sacabolas. Fíjate con qué facilidad le quitamos la parte de las semillas a la pera y luego nos va a quedar súper bonita a la hora de cortarla. Perfecto. Mira, tienes que cortar láminas muy finitas, más o menos de este grosor, con su piel y todo. Y no deshagas el montoncito, manténlo, porque luego a la hora de montar la tarta nos va a resultar mucho más sencillo. Yo las he puesto al natural porque sabía que tanto la masa como la crema de mi tarta iban a tener un color así como muy otoñal, ¿no? Todo muy marroncito, muy monocromático y me gustaba. Pero si quieres, si no quieres que se te oxide tanto en el horno, puedes rociarla con un poquito de zumo de limón y así te mantendrán el colorcito más pálido. Bueno, pues vas cortando y haciendo montoncitos con la fruta y los vas reservando. Y una vez que los tengas ya todos, los vas colocando así, justo en el centro, encima de la crema. Y vas a ir llenando toda la parte central de la galette. Esta tarta puedes hacerla con la fruta que más te guste, siempre que sea una fruta que no tenga demasiado agua. Por ejemplo, queda fantástica con manzana, con pera, con melocotón, con nectarinas, con ciruelas, con higos cortados así en rodajitas, con plátano, con piña. Bueno, tienes un montón de opciones. Siempre busca un diseño bonito y te va a quedar una tarta espectacular. Y una vez que hemos tapado toda la superficie y toda la crema, vamos a tomar la masa con cuidadito y la vamos a ir arropando hacia el centro, dejando una forma circular lo más perfecta posible. Mira qué bonita ha quedado, ¿eh? Buah, está preciosa. Muy bien. Listo. Y ahora, para pegar las hojitas, un truquito: agua. En las masas el agua pega y el aceite despega. Así que vamos mojando la parte trasera de nuestras hojitas y las voy colocando de 2 en 2, de 3 en 3. Así, tapando toda la parte de la masa de mi galette. Algunas dejo que sobresalgan un poquito hacia adentro, otras hacia afuera, y vamos creando un patrón precioso. Si te gusta, pues puedes hacerla con otro tipo de diseño. Ya te he dicho, pues una media luna, estrellitas, lunaritos, flores, lo que quieras. Y es que esta técnica es preciosa, fíjate cómo queda, ¿eh? Termino de colocar las últimas. Esta la vamos a meter así, de frente. Y nos hemos marcado una torta de peras y canela que queda preciosa. Y esta vez no me vayas a decir que tú no eres muy buena o muy bueno con la decoración, que no eres mañosa. En esta ocasión no puede ser más fácil la técnica. Y como todas las masas quebradas, para que mantengan su forma, tienen que entrar en el horno congeladas. Así que las he tenido media hora en el congelador, lo justo para que se quede bien dura. Y ahora le he puesto un aro para protegerla y que no pierda la forma. Realmente no la ha perdido, pero como me daba un poquito de miedo, yo se lo he puesto. Si no tienes un aro, pues mira, puedes utilizar la pared de un molde desmontable
o de este tipo de tartaletas, cualquier utensilio que se te ocurra y que haga que tu galette en el horno quede más o menos recogidita. La he horneado a 170 grados con el horno precalentado durante 20 minutos y la tengo a medio cocer. Y ahora voy a dejar que se temple un poquito y la voy a brillantar. Para brillantar este tipo de tartaletas yo he utilizado un huevo y un chorrito de leche, pero puedes utilizar yema de huevo, huevo solamente, nata, leche solamente, dependiendo del tipo de grasa que vayas a utilizar, te dará un brillo diferente. Tú ya vas jugando. Y con un pincel voy a ir pasándole el brillito de huevo a las hojitas. Así con mucho cariño las cosas siempre quedan preciosas. Y la he vuelto a meter en el horno precalentado a 170 grados hasta que esté doradita, más o menos a tu gusto. Yo la voy a sacar ya y ahora solamente tengo que esperar a que se enfríe. Y una vez enfriada y reposada, este es el resultado. Mira qué preciosidad, ¿eh? La galette no es una tarta así húmeda, sería más como una pasta de té, muy blandita, muy tierna, con unos sabores muy equilibrados, muy sofisticada, muy elegante. Tiene el dulzor perfecto, un equilibrio de sabores que te va a encantar. Para llevarlas a una merienda es una receta súper original y que vas a quedar pues súper bien porque además es preciosa y súper fácil. Y nada más, ya solo me queda como siempre agradecerte que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.